consulta nos permite hacer una exploración de los datos de acuerdo a un determinado criterio o filtro que se le asigna. Vamos a diseñar nuestra primera consulta. Esta consulta se hace referencia a la lista de productos que tenemos registrados en los datos. Para eso vamos a entrar al menú Crear, seleccionamos la opción Diseño de consultas, seleccionamos la tabla que va a trabajar en la consulta y empezamos a arrastrar los campos para poder formar nuestra consulta. Acá tenemos el campo descripción, unidad y stock. Si ejecutamos la consulta, los datos van a salir tal como los hemos seleccionado. Aquí podemos ver que los datos no están ordenados, así que vamos a ir a la fila de orden. En la fila de orden seleccionamos la opción ascendente para que el orden sea de manera alfabética, pues de acuerdo al campo de descripción. Ahí podemos ver la lista ya organizada y ordenada alfabéticamente. Ya está lista nuestra consulta, entonces lo vamos a guardar. Para eso cerramos la ventana, tenemos que trabajar en modo diseño, cerramos la ventana y confirmamos el guardado. El nombre de la consulta tiene que hacer referencia a la acción que cumple la consulta. En este caso nos genera una lista de productos, pero si observamos ya tenemos un SQL lista productos. Entonces le vamos a adicionar la palabra ordenado. Es una lista de productos ordenada. Ya tenemos nuestra primera consulta. Vamos vamos a crear la siguiente consulta. Para tal efecto, pues vamos a ir al menú Crear. Vamos a ir al menú Crear y seleccionamos la opción Diseño de consulta. Agregamos los campos que corresponden, o las tablas que corresponden, proveedores y teléfonos. Vamos a crear la agenda telefónica que nos solicitaron. Entonces para eso arrastramos los campos, el campo nombre, el campo paterno, el campo materno, su número telefónico y si se desea la descripción del teléfono. Al ejecutar vamos a ver los datos tal como se ha acomodado en la rejilla, ¿no? Ahí tenemos el nombre, paterno, materno, número y la descripción. Pero sería bueno generar datos ya ordenados alfabéticamente. Nos vamos a reordenar, vamos a poner primero el apellido paterno, luego el apellido materno y posteriormente el nombre, para que sea una presentación mucho más estándar. Elegimos en orden, vamos a elegir el tipo de orden que le vamos a asignar, es un orden ascendente, y ahí tenemos todos los datos ordenados de acuerdo al apellido paterno. Si había repetidos, pues tendríamos que ordenar como segunda instancia por el apellido materno y luego por el nombre, en caso de que sean homónimos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es concatenar los datos, para eso utilizamos el símbolo ampersand. Concatenamos los tres campos, el paterno, materno, nombres, así que estas columnas ya no las necesitamos, las vamos a eliminar. Marcamos las columnas, clic derecho y nos vamos a cortar. Ahí tenemos los tres campos, están concatenados en una sola columna. Si ejecutamos, ahí vemos el resultado de los datos ya concatenados, pero les falta un espacio de separación entre los datos. Para ingresar el espacio de separación simplemente lo tenemos que concatenar, es una cadena. Entonces ampersand, espacio en blanco, ampersand, estamos concatenando con paterno, materno y lo hacemos lo mismo con los nombres. Al ejecutar ya vamos a ver los datos separados con un espacio vacío. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre de la columna. Ahí en vez de expresión vamos a borrar ese título que por defecto el Access lo adiciona y vamos a colocar el texto de proveedores. Ahí ya tenemos la lista ordenada, el título de la columna proveedores, por lo tanto la consulta ya está diseñada. Lo que nos queda hacer es simplemente guardar. Confirmamos y le asignamos un nombre que corresponda a la acción que cumple la consulta. En este caso es una agenda telefónica de proveedores. Le pondremos agenda telefónica, porque de clientes no la tenemos.
Vamos a ir nuevamente a crear diseño del formulario, diseño de la consulta. Agregamos los campos que correspondan. En este caso vamos a trabajar con compras. Agregamos el campo de compras, primero proveedores, luego compras, detalle de compras y en la tabla productos. Cerramos la ventana y ahí tenemos las 4 tablas que van a ser parte de las consultas. Agregamos los campos que van a participar en la consulta. En este caso de proveedores vamos a extraer el nombre paterno-materno, podríamos haberlo concatenado. Luego tenemos el número, la fecha, la descripción. Pondremos la descripción primero del producto, la unidad, el precio y la cantidad. Pero aquí hay un pequeño detalle, necesitamos calcular un total y el total sale del precio por la cantidad. Entonces en la siguiente columna vamos a hacer la operación para calcular con una calculadora. Vamos a colocar total, 2 puntos, ese va a ser el título de la columna, va a ser igual a precio por cantidad. Ahí se puede hacer cualquier tipo de operación aritmética. Listo, ejecutamos la consulta y ahí tenemos los datos. Y fíjense, tenemos una columna total que está haciendo la operación correspondiente con precio y cantidad. Tenemos la fecha, la descripción del producto, la unidad, el precio y lo más importante sería el total en este caso, ¿no? Para cada uno de las ventas que se han realizado o de las compras que se han realizado. Entonces vamos a cerrar esto. El orden que tiene que tener este listado es por el número de compra. Seleccionamos la columna de número, vamos a la fila de orden y le asignamos el orden ascendente para que nos aparezcan todas las compras desde la primera hasta la última ordenado de acuerdo al número de compra. Bien, habríamos concluido ya la consulta, la cerramos, guardamos esta consulta y le vamos a poner SQL. Lista compras. Ya tenemos un listado general de compras. Vamos a entrar nuevamente a la consulta de compras. Estamos trabajando en lista diseño porque nos piden hacer el listado no general, no de todo, sino de manera mensual. Entonces vamos a trabajar con la columna de fecha en la consulta. Primero, si yo quiero ver todas las fechas, puedo utilizar un parámetro de entrada que es el signo de interrogación, o directamente puedo escribir un valor fijo, por ejemplo, que la fecha sea mayor al 1 de mayo del 2020. O si quiero de junio, que sea mayor al 1 de junio del 2020. Entonces ahí tenemos, ejecutamos y podemos ver que solo está mostrando las compras que corresponden al mes que se está indicando. Pero hay un problema aquí porque si colocamos mayor que el 1 de mayo del 2020, inclusive va a salir el 2 de junio del 2020 porque es mayor. Para solucionar eso podemos agregar una nueva columna utilizando fecha y en esa columna vamos a dar una nueva condición. La condición va a ser que la compra sea menor al 1 de junio del 2020. Pero aquí el 1 de mayo no va a salir, así que lo vamos a poner mayor o igual al 1 de mayo del 2020 y menor que el 1 de junio del 2020. Ahora sí, ahí ya tenemos las ventas que corresponden solo al mes de mayo. Tenemos dos columnas de fecha, una de ellas tenemos que ocultar para que no redunde. Entonces simplemente se desactiva la casilla, volvemos a ejecutar y ahí tenemos solo una columna. No se ha borrado, simplemente la columna fue oculta. Otra forma
mejor de trabajar con esto, lo vamos a borrar, es utilizando las funciones que vienen incorporadas en Access. Hacemos clic derecho en el nombre del campo, vamos a generar y ahí tenemos la opción funciones. En funciones tenemos funciones incorporadas, ahí hay funciones de fecha, de texto, funciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces vamos a elegir la función de fecha y tenemos las funciones de mes, día, año. En este caso vamos a elegir la función mes, pero vamos a borrar lo que tenemos en la parte de arriba. Hacemos doble clic para copiar la función y donde están las comillas tenemos que reemplazar por el nombre de campo que vamos a trabajar. En este caso es el campo fecha. Con eso ya la función ya estaría correcta. Vamos a aceptar y ya tenemos una función que nos va a generar los meses, y lo cambiaremos la expresión o el título de la columna por mes, ¿no? Si ejecutamos, vamos a tener como resultado los datos, pero aquí hay una condición que no nos está permitiendo, lo vamos a borrar y vamos a ir a ejecutar. Ahí tenemos la columna de mes y los meses están saliendo solamente en valores. Ahí podemos elegir el mes de mayo, el mes de junio. Entonces en criterio simplemente tengo que colocar que sea el número 6 o sea el número 5. Entonces ya tenemos, es mucho más fácil trabajar de esta manera, pero a veces necesitamos en nuestro reporte la fecha de compra o la fecha de venta que se requiere. Para eso vamos a agregar una nueva columna donde corresponda la fecha de compra y vamos a ocultar la columna del mes. Entonces directamente estamos haciendo la misma operación que hicimos antes, pero con menos condiciones y una condición mucho más sencilla. Podemos utilizar con parámetros y colocamos el signo de interrogación. Fíjense, sale un signo de interrogación ahí y nos pregunta. Introduzca el valor del parámetro. Ahí podemos colocar el número 5, 6, 7, no sé, el número de mes que corresponde, ¿no? Pero en vez de que salga el signo de interrogación, es mejor que nos muestre un mensaje. Para tal efecto vamos a borrar el signo de interrogación y entre corchetes vamos a colocar una frase, un mensaje o el mensaje que deseemos mostrar. Puede ser ingresa el mes, por ejemplo. Puede ser con 2 puntos o sin. Borraremos los 2 puntos para ver dónde aparece y dónde desaparece. Ejecutamos, ahí está el mensaje, ingresa el mes, pero los 2 puntos no se ven porque no los pusimos, ¿verdad? Entonces seleccionamos, escribimos el número de mes, ejecutamos y va a salir el filtrado de datos. Pero si colocamos ingresa el mes, pueden colocar enero, febrero, marzo, 1, 2, 3, no sabemos. Entonces es mejor especificar bien el mensaje. Ahí dice ingresa el número de mes. Entonces ya es mucho más claro para el usuario para que pueda registrar los datos. Entonces la consulta ya está finalizada. Lo cerramos en la consulta de lista de compras. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Y ya tenemos una nueva consulta. Vamos nuevamente a crear diseño de consultas, vamos a elegir la tabla clientes y vamos a crear un listado de clientes que nos pide el propietario. Entonces agarramos paterno, número de NIF y simplemente lo vamos a ordenar. No necesitamos hacer nada más en esta situación porque solo nos muestra el apellido paterno y su número de NIF. Cerramos y generamos la consulta como SQL lista clientes, pero creo que ya tenemos lista clientes, así que le vamos a cambiar de nombre. Sí, lista clientes ya existe, entonces vamos a colocar lista general de clientes. Crearemos nuestra siguiente consulta, vamos a diseño, agregamos los campos clientes, ventas, detalle ventas y productos.
El usuario nos pidió varias consultas de ventas, entonces esta va a ser una de ellas. Esta va a ser las ventas mensuales. Elegimos el apellido paterno, el número de NIT, el número de la venta, la fecha de venta, la descripción del producto o nombre del producto, la unidad del producto, el precio, la cantidad, y al igual que en compras vamos a calcular el total. Precio o cantidad, cualquiera de los dos no hay problema, puede ir antes o después, eso ya depende del formato que se tenga. Y el total, 2 puntos, va a ser igual a cantidad por precio. Lo que no se puede hacer aquí es hacer sumas de columnas. Estamos haciendo operaciones con campos en las filas. Ahí el total tenemos ya 10 por 10 son 100, 10 por 0.5 son 5, ¿verdad? Entonces ya está funcionando nuestro registro de ventas, pero necesitamos obtener las ventas en un determinado mes. Entonces, como ya conocemos la función de mes, vamos a aplicarla directamente, no necesitamos ir al generador. Mes, abrimos paréntesis, cerramos y dentro colocamos el nombre del campo fecha. Y no se olviden colocar el título de la columna. Al ejecutar ya tenemos ahí mes y ahí tenemos el 6, ¿no? Junio, solo tenemos una venta. Y en criterio vamos a colocar el mensaje para que nos pida un parámetro de entrada. En este caso vamos a colocar ingresa el número de mes. Ahí está el número 6, por ejemplo, el número 4, no sé. Si no existe nos va a salir vacío, pero si existe nos va a mostrar los datos, ¿no? Entonces estas serían las ventas mensuales. Ocultaremos el mes para que no se vea y ordenamos de acuerdo al número de venta. Cerramos la consulta y la vamos a guardar, pero antes ejecutaremos una vez más. Vamos a ver 6, ahí tenemos ordenado, corresponde a una determinada fecha, entonces ya lo tenemos la consulta. Cerraremos, desea guardar, sí, y SQL ventas mensual, ventas por mes, lista de ventas mensual. El nombre ya ustedes tienen que definir, pero siempre haciendo referencia a la acción de la base de la consulta. Creamos una nueva consulta, vamos a elegir la tabla clientes, ventas y detalle de ventas, además de productos, ¿no? Este es otro listado que nos piden de ventas. Este puede ser para las ventas diarias. Entonces arrastramos los datos, paterno NIT, número, fecha, el precio, la descripción, la unidad, el precio, la cantidad, y luego hacemos la operación para calcular el total, 2 puntos, cantidad por precio, precio por cantidad, en alguno de los factores no altera el producto. Ejecutamos y ahí tenemos ya la consulta generada, pero como nos dicen que es para las ventas del día, entonces vamos a ir directamente a la fecha y en la fecha vamos a colocar un parámetro de entrada. Es un mensaje entre corchetes que diga ingrese la fecha correspondiente, la fecha que desea, la fecha, solamente ingrese la fecha, no sé, ¿no? Ingresamos la fecha ahí, 0206 del 2020, hacemos clic en aceptar y ahí tenemos todas las ventas que se han realizado ese día. En este caso tenemos la misma venta porque solo tenemos un registro en la base de datos, ¿no? Ordenamos ascendentemente de acuerdo al número, cerramos y le asignamos un nombre de acuerdo a la función que cumple la consulta. Lista de ventas por fecha. Nos falta la vamos a copiar esta consulta y lo vamos a pegar en el mismo lugar. Nos pide el nombre, le vamos a colocar recibo ventas,
hacemos clic en aceptar. Le asignamos el nombre para que nos sirve, es un recibo de ventas, y vamos a ir a vista diseño. Aquí hubo un pequeño problema, en vez de trabajar con venta hemos elegido compras, entonces vamos a volver a salir, vamos a borrar esa consulta. Hay que cerrar primero el formulario, clic derecho y eliminar. Sí, y vamos a volver a copiar lo que corresponde a ventas. Copiamos la consulta de lista ventas por fecha o lista ventas mensual, cualquiera de las dos. Copiamos, clic derecho y pegar. Y le vamos a poner SQL recibo venta. Hacemos clic en aceptar. Y clic derecho sobre el recibo venta. Vamos a vista diseño para modificar, y aquí en vez de ingresar la fecha vamos a pedir que ingrese el usuario el número de la venta que desea, de la cual desea obtener sus datos, ¿no? Porque el número de ventas, si elijo la venta número 1, va a salir todos los productos que se han vendido en esa venta, y eso me sirve para poder elegir directamente el recibo. Vamos a ver qué ventas tenemos. Vamos a la tabla de ventas, tenemos la venta número 10. Entonces ejecutamos de nuevo nuestra consulta de recibo, escribimos el número 10 y nos va a mostrar la lista de todos los datos que tiene la venta número 10. Bien, con eso habríamos concluido las consultas. Se puede generar varias consultas dependiendo de los requerimientos que tenga el usuario. Muchas gracias.